¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a En Contexto. Estamos con el señor Fernando Kluger en espera para que nos explique desde el análisis económico y financiero cómo afecta la subida del dólar y sobre todo qué es lo que nos espera en materia económica en este país con la coyuntura actual. Bienvenidos a En Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Como habíamos anticipado, estamos con el analista económico-financiero Fernando Kluger. En este momento, justamente, que muchas personas ya no saben cómo manejar la economía familiar y obviamente ven cada vez más cerca el plan de nacionalización de Perú Libre. Hay mucho temor, hay mucha incertidumbre y esta inestabilidad política constante también hace que el dólar suba y pasen una serie de cosas. Entonces, para que se explique un poco mejor este panorama, lo invitamos, por favor, señor Fernando, que nos cuente cómo es que funciona el alza del dólar y cómo afecta a la economía familiar directamente. Muchas gracias por la invitación, estimada Vania. La inestabilidad política afecta en demasía al tipo de cambio y la economía peruana está muy expuesta porque los insumos o los productos los traemos del exterior. Por lo tanto, el tipo de cambio influye en sobremanera con el precio final del producto que consumen las personas. El tipo de cambio antes de la primera vuelta estaba en 3.695, o sea, menos de 3.70. Hoy en día, al 4 de octubre, ¿no?, como fecha corte, estamos poniendo, está incrementándose en 12.31% la diferencia del tipo de cambio. Eso inmediatamente afecta a los alimentos, ¿no? Afecta de sobremanera, sobre todo en algunos productos, ¿no?, que son de consumo de la mayor cantidad de personas. Ejemplo, el caso del pollo. El pollo enviscerado, de 6,50 soles que estuvo el 28 de julio al 4 de octubre, que es la fecha corte, estamos poniendo las 9 soles. Estamos comprando a 9 soles. Eso significa que se ha incrementado en 2,50 soles con un casi 39% de incremento. O sea, tienes una menor capacidad de compra. El pan francés, tú comprabas 6 panes por 1 sol, hoy en día compras 4 panes por 1 sol. Pero no solamente estás recibiendo menos cantidad en número de panes, sino también en menor peso. O sea, todo esto nos señala que más o menos hay un 50% de los principales productos alimenticios que han subido de precio. Y si uno analiza y dice, pero es que solo la inflación ha salido, según la data oficial, que ha subido 5%, es verdad. Esa es una data oficial, es el 5%, que es la proyección a fin de año que probablemente se cierre la inflación. Pero ese es un promedio. Para la grande mayoría de personas, la grande mayoría de los peruanos, la estructura de sus gastos familiares, el 75% son los alimentos. Entonces, a ellos no les afecta 5%. A ellos sí les afecta la subida del gas, la subida del aceite, la subida del pollo, la subida del pan, la subida de los fideos. Sí les afecta directamente a ellos en demasía. Como les digo, el 75% de sus gastos del mes se lo destinan a alimentos. Entonces, ellos, que son la mayoría, que probablemente hayan votado alguno de ellos a favor del gobierno actual, ¿no?, hoy día se vienen desilusionados. ¿Por qué? Porque están viendo una realidad que no les alcanza para que se alimenten. Entonces ellos nos ponen también comparativamente con Bolivia. Nos dicen que hay que hacerlo como Bolivia, hay que ver cómo la energía en Bolivia, no, las empresas sí les han pagado más impuestos. Bolivia no es comparable con el Perú. ¿Por qué le digo esto? Por lo siguiente. Las reservas internacionales netas, que es los ahorros de todo el tiempo que han tenido los países, Bolivia tiene menos de 5.000 millones de dólares. Nosotros tenemos 76.000 millones.
Claro, no es comparable en ningún sentido, ¿no? O sea, digamos que hasta todas sus políticas son distintas. Para empezar, los recursos que tiene Bolivia son distintos. El territorio que abarca Bolivia también es distinto. O sea, acá también tenemos todas las variables costeras, ¿no? Que obviamente Bolivia no tiene y no va a tener en una patria soberana. Entonces, obviamente, no es obviamente el caso, ¿no? No podemos comparar nuestras economías. Justamente las visitas constantes del señor Evo Morales a nuestro país han causado cierta incertidumbre y todo el mundo viene hablando del caso de éxito económico de Bolivia. Entonces sería bueno hablar de qué tan cierto es este caso de éxito. ¿Es realmente un caso de éxito? Y fíjate, Vania, y a todos sus televidentes, ¿no? Los gastos en educación per cápita, significa por cada persona, ¿no? Al año 2019 en el Perú son $7.232 por cada persona en gastos de educación. En Bolivia, 1.800. O sea, ¿quién destina más recursos a la educación? En lo que son gastos de salud. Los gastos de salud en el Perú, al 2019, $6.000 anuales se gasta o se destina en salud por persona. Claro. Mientras que en Bolivia no llega a $1.500. 4 veces más nosotros destinamos a las personas. O sea, ¿quién se preocupa más en las personas? En el Perú. O sea, no es comparable. Definitivamente no es comparable. Si vemos en lo que es productividad, índice de productividad, clasificación de riesgo, o sea, en todos somos mejor que Bolivia, lejos. Lo único que ellos nos ganan es en corrupción, ¿no? Lo único que ellos nos ganan es en producción de coca por habitante. Eso sí nos ganan, ¿no? Y eso es lo que no debería repetirse en el Perú. O sea, eso de traer a los bolivianos para que nos enseñen en el tema agrícola no es el mejor ejemplo. Bolivia no es el mejor ejemplo. Lamentablemente, este gobierno tiene que en ese aspecto cambiar, tomar conciencia, ¿no? Ahora bien, los alimentos afectan. Las personas ya se están dando cuenta que los alimentos les han afectado. El tipo de cambio ha subido. Los préstamos de las personas que se han comprado con mucho esfuerzo, se vienen comprando, vienen pagando sus casas, sus coches, sus carros, también se vienen afectados. ¿Por qué? Porque al aumentar el tipo de cambio, inmediatamente tienen que pagar más soles por un préstamo que anteriormente pagaban mucho menos. Todo esto es un efecto, es una tormenta perfecta. Adicional a ello, las clasificadoras de riesgo también ya están viendo al Perú con un riesgo mayor. Y eso se nota porque están bajando la clasificación a Perú. Gracias a Dios tenemos un espacio muy alto, ¿no? O sea, tenemos varios escalones que hemos crecido con mucho esfuerzo y todavía faltan 2 escalones para perder lo que se conoce con el nombre de grado de inversión o investment grade, que es la clasificación tope que tenemos en el Perú y solamente 3 países en América del Sur lo tenemos. Uno de ellos es Perú. Bolivia no lo tiene. Bolivia tiene una clasificación de B. Nosotros tenemos triple B porque hemos bajado. Estábamos en A, B, en B, B, A, ¿no? Ahí hemos bajado una clasificación. Ahora estamos en triple B más. Entonces, pero eso con cuidado, ojo, con cuidado. Y yo creo que una medida acertada, y que espero que el Congreso lo concrete, es una medida de haber ratificado a Velarde, ¿no?, en el Banco Central de Reserva. Es una medida muy acertada y eso ha atenuado la subida del dólar, porque con lo de la reforma agraria que se dio el 3 de octubre, ¿no?, una fecha bastante simbólica, entre comillas, porque esa fecha es golpe de Estado, o sea, no es una fecha de la reforma. La fecha de la reforma fue octubre 9 del año 1969. El 3 de octubre, y ahí alguien tiene problema de historia, el 3 de octubre golpe de Estado, o sea, no, eso no fue la reforma, fue el golpe, el día del golpe de Estado, o sea, es totalmente equivocado. Creo que en eso no solamente faltan un tema de historia, sino falta un tema de conocimiento general de todo lo que es, cómo se maneja la gestión pública. Yo también estoy preocupado por algo que se viene. Vamos a ir rápidamente a una pausa y vamos a volver justamente para hablar de las consecuencias económicas que tuvo la primera reforma agraria,
porque incluso se recuerda que ahora que he hablado del costo por cabeza, ¿no? Para los estudiantes, eso recién nos pudimos recuperar aproximadamente en el 2013. Entonces hay que explicar también cuántos años perdió la educación peruana después de la reforma agraria. Vamos rápidamente a una pausa y volvemos con esa reflexión. Estamos conversando con Fernando Kluger, él es analista económico financiero y justamente habíamos tocado un tema muy importante, la educación en la época de la reforma agraria, la dicha de todos aquellos que endiosan al dictador Velasco Alvarado era que obviamente le devolvió pues la dignidad al pueblo, le dio el poder al campesinado, ¿no? El patrón nunca más comerá de tu sudor campesino, ¿no? O sea, esa era la narrativa que utilizaba Velasco en ese entonces. Narrativa que, por cierto, ha copiado el señor Pedro Castillo, ahora que ha anunciado la segunda reforma agraria un 3 de octubre, el día del golpe de Estado de Velasco Alvarado. Pero un tema muy importante que debemos tocar es justamente el gasto de estudiante per cápita, ¿no? Por cabeza, por estudiante, el gasto por estudiante. Teníamos una muy buena inversión y de hecho si nosotros vamos hacia atrás, vamos a ver que quizás nuestros abuelos han gozado de una muy buena educación estatal. En grandes unidades escolares, había una inversión creciente. Podemos recordar, muchas abuelitas seguramente han salido de colegios como el Mercedes Cabello, ¿verdad?, donde se hacía secundaria común o secundaria comercial. Y tú ya salías del colegio listo para trabajar. Y no me estoy equivocando, corrígeme si me estoy equivocando, Fernando. Entonces, una vez que pasa esta época como de auge, de apogeo, ¿no?, digamos, de la educación peruana, viene una larga noche de la educación peruana. 46 años de atraso, ¿verdad? ¿Y esto se da por qué, Fernando? Acá parece como si estuviéramos en el túnel del tiempo. Sí. ¿No? O sea, estando al momento, el túnel del tiempo es una película, una serie muy recordada en la televisión. Estamos regresando al momento justamente cuando estaba todo bien, ¿no? O sea, sin embargo, había, lógicamente, en esa época, había unos temas de injusticia, pero que se podían ser manejados de otra manera. Porque ya el presidente Belaúnde hablaba de una reforma agraria, pero no esa es la que aplicó Velasco, ¿no? Claro. Sino cambios en la gestión de personas, más que todo. Sin embargo, ¿no?, lo que se hizo fue todo lo contrario, ¿no? Se compraron equipos a través de Sinamos, ¿no? Se compraron equipos a la parte oriental de Europa, ¿no? O sea, había una guerra fría, entonces se compraron esos equipos y se compraron sin repuestos. Y tú veías, ¿no?, en las zonas agrícolas que anteriormente producían, ¿no?, máquinas tiradas de Sinamos. O sea, totalmente irresponsable fue un manejo, nos endeudamos. Yo he hecho un trabajo sobre deuda pública, ¿no?, analizando los efectos del gobierno militar y fueron catastróficos. Antes de que exista el golpe militar, la deuda externa peruana estaba en 700 millones de dólares. Eso es lo que debíamos los peruanos. Terminó el gobierno militar, ¿no?, la primera parte, que fue el 75 con Velasco y el 79 con Morales Bermúdez, y le debíamos casi 11.000 millones de dólares. ¿Qué se había comprado? ¿Qué se había invertido? O sea, ¿en qué nos habíamos endeudado? En elefantes blancos. Malas inversiones, muy malas inversiones, edificios, etcétera, 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 que no tenían un proyecto de devolver el dinero en el corto plazo, ¿no? Prácticamente elefantes blancos y unos gastos inútiles. Eso fue la reforma agraria. La reforma agraria no fue un tema satisfactorio, sino un tema más que todo de inclinarse hacia una línea política de ese momento que era un socialismo, ¿no?, con Rusia, y comprarles a los rusos armamentos, comprarles a los rusos, ¿no?, maquinarias, y a todos sus grupos comprarles ese tipo de cosas, que al final era inútil porque no traían repuestos y ya estaban desfasados inclusive. Y esos gastos lamentablemente los tenemos en la deuda pública y lo pagamos, ya le hemos cancelado muchos de ellos, ¿no? Obras faraónicas que no tenían sentido. Y ahora, lo que yo quiero regresar ahora es al tema de lo que viene. ¿Qué es lo que se viene? El gobierno va a solicitar facultades legislativas en tres
aspectos. Primero, en el aspecto de salud. Segundo, en el aspecto tributario. Y tercero, en el aspecto de pensiones. Cuidado con eso. Yo le recomiendo al Congreso que sean específicos. Específicamente para qué quieres, cómo quieres, o sea, nada genérico. No le dé un cheque en blanco. No le den un cheque, que tiene que ser específico. Oye, para IGB vamos a bajar el IGB de 18 a 8%. Ah, perfecto. ¿Esa es la idea? Sí, ese es el sustento. Muy bien, te damos eso para que lo hagas, ¿no? Y eso saben que recién el próximo año se va a aplicar. Pero no se lo den en blanco. Igual en el tema de pensiones. Lo que dice el ideario de Perú Libre, que es el partido que está gobernando, el ideario lo dice, que se va a eliminar paulatinamente, ¿no?, las AFPs. Y si yo digo, va a eliminar, ¿y qué va a pasar con el fondo si los fondos son individuales? Yo soy un crítico al sistema para que mejore, pero no para que se destruya. O sea, el sistema tiene que mejorar mucho, pero no a que se destruya, no que lo elimines. Entonces, eso es un extremo de justamente estas personas que están con esa línea, con esa mentalidad. Facultades, con cuidado. Otra cosa importante es el tema de la vacunación. Al 30 de septiembre tenemos 10.5 millones de vacunados totalmente inmunizados con las 2 vacunas. ¿Cumplieron lo que dijeron? No cumplieron. Ellos hablaban de 13 millones. Ahora, ¿por qué? Y uno se pone a analizar. ¿Por qué no cumplieron si habían vacunas para ello? Porque trajeron unas vacunas que no eran las mejores, que es Sinopharm. ¿Y a quién se lo quisieron poner? A los de 30 a 39 años. Entonces, las personas de 30 a 39 años se han vacunado un 28%, 29%, no más, pudiéndose haber vacunado el 80, 90% de estas personas, que son las que hoy en día están más expuestas, porque son las que están en la parte laboral. Entonces, eso preocupa. O sea, debemos nosotros vacunarnos con la mejor vacuna. Hay en el mercado, existe en el mercado. ¿Por qué no la vacunan? Eso es una política de gobierno que tiene que cambiar. Y otra cosa más es el tema educativo. No podemos estar un año más sin que los chicos vayan al colegio, físicamente. El tema educativo, hay 300.000 personas, niños que han perdido su colegio. Han perdido porque no hay conectividad, por X motivos, no tienen computadora, les han mentido su tablet, etcétera, etcétera. No puede haber un año más sin que los chicos vayan al colegio y que hagan educación física. Porque estos 2 años, lamentablemente, todos han subido de peso los chicos. O sea, no han tenido una buena alimentación, han estado en casa, etcétera, etcétera. Entonces, también hay hasta problemas psicológicos, ¿no? Claro. Entonces, los colegios tienen que cumplir una función. Tenemos que conseguir que al 31 de diciembre el 80% de las personas estén inmunizadas con la mejor vacuna que existe. Debemos pedir al Congreso de la República que ratifique los nombramientos del Banco Central de Reserva que ha propuesto el presidente, ¿no? Especialmente el caso del presidente del BCR, Velarde, ¿no? Y poner los otros 3 del Parlamento que tengan las características de analistas económicos, financieros, con expertise, con calificaciones, etcétera, etcétera. Pero ponerlos. Y ya que funcione el Banco Central de Reserva con toda su autonomía, no debemos permitir perder el grado de inversión. Para eso, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que cambiar su gabinete. Ese gabinete tiene que salir. O sea, no puede poner gente que no tenga capacidad. Gracias a Dios que no son todos. O sea, hay una gran mayoría que sí deben ser reemplazados, incluido el presidente del Consejo de Ministros. Por supuesto. Entonces, estas medidas van a generar confianza. Y cuando generen la confianza adecuada, el dólar podría regresar a sus valores normales, ¿no? Olvidarse del tema de la reforma agraria para que afecte a lo que se ha hecho bien. La agroexportación se ha hecho bien, han cumplido. Y si alguna empresa ha incumplido, es problema del gobierno, claro, porque tiene una institución, SUNAFIL, que no ha cumplido su labor. Así de simple. Y adicional a ello, ¿no? El tema de las vacunas. Por favor, comprométanse a comprar las vacunas Pfizer y que al 31 de diciembre todos, o sea, el 80% de la población esté inmunizada, y ya inclusive hasta niños, porque Pfizer está poniendo a niños y le está poniendo una tercera vacuna a sus médicos.
no es posible que los que ponen la mano al frente, los que están luchando contra esta pandemia... Que es un caso ya de reaplicación, que es un caso de comprarlas nuevamente para que puedan estar inmunizados nuevamente, no solo los médicos. O sea, está bien lo que está diciendo, sí, los médicos son la primera línea de batalla contra el COVID, pero también los policías, también los bomberos, ¿no? También los militares que recibieron la vacuna. Entonces, todos necesitan un proceso de recompra, ¿no? De nuevas dosis, porque ya pasó el tiempo de inmunidad. Entonces, sí es importante que se invierta en lo que se tiene que invertir y que se generen las condiciones necesarias para que tengamos estabilidad. Muchísimas gracias, Fernando. Sigan a Fernando en las redes sociales. Para terminar, no la asamblea constituyente y olvidarse un poco del tema de la reforma agraria, ¿no? Y con eso yo creo que podríamos estar nosotros mejorando los valores del dólar, ¿no? Y mejorando los precios por ende, ¿no? Claro Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fernando. No se olviden de seguirlo en Twitter porque él siempre trata de hacer docencia, ¿verdad?, desde sus declaraciones en materia de análisis económico y financiero. Volvemos rápidamente aquí en Contexto con las conclusiones. Como podremos darnos cuenta, la política y la economía están íntimamente relacionadas. Con una buena estabilidad política se puede lograr estabilidad económica, pero obviamente la falta de esta genera crisis en la economía. Tenemos que tratar de impulsar y pedirle a nuestras autoridades que hagan todo lo necesario para mantener esta estabilidad y para que justamente se pueda vivir un tiempo de paz y tranquilidad económica para que nuestros emprendedores sigan confiando en su patria para invertir y para que nuestros trabajadores se sientan confiados en que es un país digno para trabajar y para vivir. Nos vemos en una próxima edición de En Contexto. Ya saben que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y obviamente suscribirse y apretar la campanita para que tengan noticias de los últimos videos que se suben. Conmigo será hasta una próxima edición. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.